seguimos la marcha de las jornadas porque el tiempo avanza y les voy a dar el paso a la siguiente conferencia que empieza ahora puntualmente. Hemos sido puntuales, seguimos con el programa y nos van a hablar de un tema importantísimo. Es fundamental, la ideología de género. La ideología de género está empapando los poros de esta sociedad líquida, está llegando absolutamente a todos los lugares, a cualquier actuación. Parece que se mide siempre bajo esa perspectiva. Entonces, es fundamental saber primero qué es la ideología de género y, además, cómo podemos presentarle y cómo podemos ofrecer a la sociedad una propuesta que desmonte toda esta ideología tan perniciosa, ¿verdad? Así que damos paso a Carmen Velasco y a Stefano Abate, que nos van a hablar de este asunto. Gracias y buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, Javier. Bueno, gracias en primer lugar a las jornadas por habernos dado la opción de poder dialogar sobre un tema de tanta actualidad y de tanta necesidad para todos como es la educación. En concreto, ahora tenemos la suerte de contar con una persona que, desde mi punto de vista, es muy, muy interesante por su juventud, pero también por todo lo que ha tenido tiempo de investigar y de experimentar, que nos va a ser de gran ayuda a todos. Hablo de Stefano Abate. Hola, Stefano. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haber sacado un poquito de tiempo para estar con nosotros y hacernos partícipes de tu conocimiento. A vosotros por la invitación, Carmen, gracias. Stefano Abate, digo rápidamente porque luego él se va a hacer conocer a través de lo que nos va a contar. Es profesor de Historia del Pensamiento Político y Ética Política en la Universidad Abad Oliba CEU y en el Instituto Santo Tomás de Barcelona. Es director de estudios en la misma universidad del grado en Ciencias Políticas. Ha sido premiado por las Academias Pontificias de Teología y de Santo Tomás de Aquino en el año 2018. Es doctor en Humanidades y Ciencias Sociales con una tesis sobre el mesianismo moderno. Su investigación se centra en la filosofía política y moral, con una especial atención a la influencia de la gnosis en los diversos ámbitos de las ciencias sociales. Ha tenido más de 15 publicaciones entre revistas y libros. Entre sus publicaciones más recientes destacan El imperialismo internacional del dinero, publicada por Camares en el 2018, Control social e imaginarios en las teleseries actuales, en 2019, Educación y magnanimidad, retos frente a la sociedad tecnológica, también en 2019, Nacionalismo y mesianismo, en la revista de Estudios Políticos en 2020, Capital y Estado, fronteras de la precariedad en la posmodernidad. Bueno, podría continuar sin fin citando las publicaciones de Stefano, pero hoy lo que nos trae aquí es, Stefano, ¿qué sucede con el género? ¿Es realmente el género un dato que está lleno de significado y que nos interesa mirar? ¿O el género es algo irrelevante de lo que podemos prescindir? Bien, hola Carmen, buenas tardes a todos. Bueno, agradecer a Carmen la presentación y también a don Antonio Girbau la invitación a este congreso. Pues el género es un tema muy importante porque es el tema, yo diría, así para empezar, podríamos decir que es la ideología del régimen. Y esto servirá como anticipación de lo que voy a decir hoy aquí con vosotros. La ideología del régimen quiero decir que es realmente lo que la democracia occidental actual ha establecido como lo que debe ser la ideología de todos. Y entonces vemos que su importancia es enorme en cuanto ha impregnado los ámbitos de la sociedad, ha impregnado la educación y por ende estamos todos llamados de algún modo a contestar a este desafío. Mi ponencia de hoy se centra en la educación y en el género y en particular se centra en 3 puntos. Me gustaría compartir 3 puntos. El primero es, ¿qué es el género? El género entendido no solamente desde el punto de vista moral, que es fundamental, sino el género como constructo de este momento histórico que denominaré posmodernidad y revolución. Y la segunda parte de esta ponencia quiere verter sobre el tema de la educación y género, y también ver un poco qué es lo que se está imponiendo en las escuelas, imponiendo en la sociedad, en los hospitales, ver un poco qué alcance tiene todo esto. Y en tercer lugar, me gustaría ofrecer
unos medios para contrarrestar esta ideología, tanto como padres de familia, como maestros, educadores, profesores y también como agentes de la vida pública. Así que, en primer lugar, me gustaría decir qué es el género. Seguramente muchos de vosotros habéis escuchado esta palabra. Es una palabra que recurre continuamente en los periódicos, recurre en los debates públicos. Y, bueno, el género yo creo que podríamos entenderlo más allá de lo que es su definición clásica, como la no identidad entre el cuerpo y lo que se considera una persona. Creo que el género deberíamos enfocarlo bajo dos puntos de vista. El primero es como un fenómeno propio de la posmodernidad. Posmodernidad, que es la época actual que estamos viviendo, época en la cual vivimos post la modernidad, vivimos sobre las ruinas y los escombros de la modernidad política y social. Quiero decir, entonces, las grandes ideologías del siglo XX, los fracasos de esos proyectos totalitarios, y la posmodernidad es un poco el final, diríamos, de estos relatos, de estas grandes ideas que han marcado el siglo XX. Así que este fenómeno del género es, diría yo, un fenómeno de la decadencia de Occidente. Y por esto es un fenómeno que podría solamente darse en un contexto como Occidente postcristiano. Esto sería la primera idea que la voy a desarrollar. La segunda es que el género es un fenómeno también injertado en lo que es la revolución. La revolución, que es una palabra amplia que uso para evitar la palabra izquierda, la palabra o socialismo, comunismo, es una palabra de revolución que nos da a entender un proceso histórico mucho más largo y que tiene que ver con el socavar las raíces de la civilización occidental cristiana, revolución. Entonces, posmodernidad y revolución. Entonces, vamos a ver, cuando me refiero a posmodernidad, me estoy refiriendo a un momento que es el actual, en el cual estamos todos sometidos y que culturalmente es el dominante, en el cual tenemos un fenómeno que podríamos llamar desarraigo. Desarraigo es aquel fenómeno por el cual las personas pierden el contacto con la naturaleza, el contacto con la tierra, con la primera socialización, que es la familia, y por ende tenemos un desarraigo que es un fenómeno propio de esta decadencia. Y esta decadencia la notamos especialmente en la relación con el cuerpo. La relación con el cuerpo en esta posmodernidad es una relación realmente enfermiza, porque el cuerpo quiere expresar, quiere decir lo que el alma se ve impedida a comunicar. Esta época en la cual la imagen, la comunicación y el explayarse en las redes sociales se manifiesta como un paradigma, un imperativo para muchas personas, el cuerpo se convierte en un activo, en un capital que puede ser explotado, que puede ser enseñado a modo de expresión del alma. De hecho, este cuerpo tan abusado, tan enseñado, tan visto continuamente, es un cuerpo que quiere expresar una realidad que es imposible, que es la intimidad. Y por esto este cuerpo resulta incapacitado a realizar esta tarea. Y esto que estoy comentando es de algún modo lo que ya Toynbee había descubierto como un cisma en el alma. Cada civilización, en su ocaso, cada decadencia de la civilización tiene este paradigma, que es este cisma en el alma, y se manifiesta hoy en día especialmente en esta relación enfermiza con el cuerpo. El cuerpo que es incapacitado, repito, a enseñar el alma, pues se manifiesta como algo maleable, como algo dócil, como algo que viene enseñado repetidamente, y finalmente este cuerpo quiere decir a toda una comunidad, a todo un grupo de personas que es lo que podemos expresar de nosotros. El cuerpo no puede hacer esto. El cuerpo es algo, somos nosotros. El cuerpo es algo del hombre, pero su unidad sustancial con el alma es algo único, algo propio de todo ser humano, de todo ser vivo,
Y en el hombre, el cuerpo no puede escindirse del alma. En cambio, la posmodernidad quiere realizar esta tarea de decir que el cuerpo va por un lado y el alma por el otro. Entonces entendemos bien ahora lo que significa esto de decir que el género admite y afirma que hay cuerpos que encerrados en un alma, en una conciencia, hay incapacidad del cuerpo de expresar lo que es el alma, o hay una dicotomía entre el cuerpo y lo que somos nosotros. Y por esto el cuerpo debe ser modificado, debe ser cambiado para poder finalmente expresar lo que somos. Eso sería para empezar. Bien, eso sería lo primero. Entonces, esta idea del desarraigo, además, la vemos claramente en tres grandes áreas de nuestra vida. El desarraigo al cual estamos sometidos en nuestra sociedad occidental posmoderna se manifiesta claramente en tres grandes ámbitos, que un autor, que es Daniel Bale, evidencia en tres factores, que son la cultura, la religión y el trabajo. Cultura, religión y trabajo son los ejes principales de nuestra socialización, es decir, son aquellos ejes a través de los cuales los hombres se entienden a sí mismos y pueden expresar lo que son. Vemos claramente que trabajo y religión son ámbitos donde el hombre ha sido derrotado, porque el trabajo, vemos que cada vez más hay una precariedad tan evidente de lo que es la vida laboral de cada uno. Tenemos luego la religión, que también ha sido evidentemente usada, ha sido negada en la vida de los hombres, y finalmente tenemos la cultura. Cultura que es un sentido amplio, podemos definir también la cultura familiar, y también vemos aquí cómo la familia ha sido destruida inicialmente a través de la ley del divorcio, y luego con el aborto, y hoy tenemos todos los tipos de familias tan distintas que vienen promovidas desde los poderes centrales. Entonces, también el eje de la familia ha sido un eje donde esta socialización del hombre ha encontrado un fuerte desamparo que ha conducido a un desarraigo. Entonces, esto sería, digamos, el primer lugar donde podríamos enmarcar la ideología de género, la ideología de la posmodernidad, donde se ofrece a personas desarraigadas un ámbito de significado a través de una adhesión a ciertas ideas que son masivamente promovidas y finalmente aceptadas. Entonces, de aquí podemos ya ver un cierto éxito del género en nuestras sociedades, éxito cultural, pero que se apoya en el desarraigo, repito. La segunda forma que podríamos entender, para entender el género, yo lo llevaría al ámbito de la revolución. Revolución que es un concepto más bien amplio y que creo tiene un profundo significado en lo que es el orden actual de producción. Creo que estamos delante de un cambio de sistema productivo, un cambio donde el trabajo ya es modificado, en el sentido de que cada vez más el capital puede prescindir del trabajo. En ese sentido, ya la Iglesia había entendido esta forma novedosa del sistema de producción a través del sistema industrial, que en los últimos años ha dado un acelerón muy grande a través de un sistema financiero y finalmente robotizado, donde por primera vez en la historia vemos un fenómeno único, que es que el capital puede prescindir del trabajo. El capital puede prescindir del trabajo. Y esto es todo un cambio en lo que es la forma de que el capital intenta seducir, intenta promover un cierto tipo de hombre. No hemos de olvidar que las instancias de la ideología de género son promovidas por grandes fuerzas multinacionales, apátridas, globalizadoras, donde la fuerza del capital es realmente abrumadora, porque
un cambio tan grande de paradigma en el orden sexual, en el orden de la familia, no se realiza sin una gran fuerza económica detrás. Y por esto creo que el gran capital está jugando un papel muy grande, a pesar de que las instancias de género suelen identificarse con fenómenos anticapitalistas o anti-sociedad, anti todo. En realidad, el género es una instancia propia del capitalismo en cuanto consigue este desarraigo cultural que permite un trabajador cada vez más dócil, cada vez más desarraigado y sobre todo cada vez más sustituible, más dócil a cualquier tipo de poder. Y de esta conexión entre capital y género encontramos, yo creo, una línea muy importante para entender este significado hasta la educación. Porque en la educación vemos que esta ideología está tan implantada y quiere ser tan difundida a razón de que, de algún modo, el orden educativo también debe someterse a las exigencias del capital. Y por esto crear personas cada vez más desarraigadas y por esto cada vez más dóciles a la plena sustituibilidad que el capital necesita para su sistema de producción. Ahora bien, posmodernidad y revolución como marcos de interpretación del género nos conducen también a entender del por qué el género se considera algo importante para la revolución, porque bien sabemos que la revolución en un sentido estricto nace como una inversión de las relaciones de fuerza, de poder, y que finalmente acaba en lo que es la fuerza de producción, en sentido marxista, como la fuerza del trabajador frente a los amos, a los patronos, como decía León XIII. Yo diría que el punto clave para entender esto y el interés del poder, el interés de esta ideología dominante por el sexo y por la educación de nuestros hijos, viene de un sistema que nace con un autor que es Antonio Gramsci, que ha sido fundamental para el mundo revolucionario, porque ha entendido, o por lo menos ha puesto las bases de modificación de la sociedad occidental, no tanto en la toma de poder directo, como ocurrió en la Unión Soviética, con la Pravda y con la Estatua de la Pravda, sino más bien a través de la cultura. La cultura como elemento clave para asaltar el poder en las sociedades occidentales, donde la estratificación social era muy fuerte, como es en todo país, digamos, contradicción de la tradición europea. En cambio, en la Unión Soviética, Gramsci decía que esto no era posible en cuanto había solamente una clase de pobres agricultores y la clase luego noble y del zar. Por esto dice, esto no puede funcionar el marco revolucionario soviético en Europa. Aquí hace falta un asalto al poder que pase por la cultura. Hace falta hacernos con la cultura. Y aquí entendemos entonces cómo la revolución ha ido moviéndose desde el trabajador y cada vez más nos olvidamos del trabajador, de las viudas, de los huérfanos, nos olvidamos de los minusválidos, de los enfermos crónicos y hasta hoy en día de las libertades fundamentales. Y finalmente tenemos leyes de transexualidad. Y esto es un fenómeno que hace entender cómo esta dialéctica gramsciana funciona. Funciona a través del uso de la victimización, uso de víctimas que vienen usadas como fuerzas revolucionarias y finalmente con un odio que es un auto-odio a la civilización occidental de corte cristiano. Entonces, ¿hoy qué encontramos? Encontramos una idea que un autor también de la posmodernidad, como Foucault, había ya encontrado, que era que el orden político, el orden económico, el orden social, se funda sobre el orden sexual. Y esto es una cierta verdad. Hay que reconocer que es una cierta verdad. Es decir, encontramos que es una verdad a medida en que se derrumba la civilización anterior, fundada sobre el matrimonio indisoluble. Encontramos que realmente el matrimonio indisoluble tenía una gran fuerza para fundar una civilización. Y hoy, cuando vemos que este matrimonio
civil y también sacramental ya es cuestionado y finalmente derribado, pues encontramos un orden político distinto, mucho más violento, mucho más feroz, mucho más orientado al control de las personas, al control social y a esta forma de socialización cada vez más antinatural. Bien, dicho esto, entendemos que las palabras, por ejemplo, de Papa Francisco, cuando dice que existe una emergencia educativa, entendemos también este texto que se publicó por la Congregación de la Doctrina de la Educación Católica sobre varón y mujer los creó para una vía de diálogo sobre la cuestión del género en la educación. Entendemos también la razón por la cual el cardenal Zara ha dicho claramente que se trata, la ideología de género, de una ideología demoníaca, donde se dice, en esta ideología, los niños no necesitan a padre y madre. Y esto es realmente algo tremendo porque es un cambio de paradigma de civilización. Aunque parezca, y lo es, una evidencia de decadencia de nuestra civilización, no podemos negar que esto quiere fundar un nuevo orden social, un nuevo orden donde cada vez más estamos viendo la fuerza de la censura, la fuerza del linchamiento, la fuerza de las leyes también están orientadas a silenciar, a callar cualquier tipo de patrón, cualquier tipo de idea, cualquier tipo de forma de disentir de este paradigma que es el género. Bien, es cierto, también ahí lo apunto, así lo podremos entender mejor, que el género es una forma, yo creo, de gnosis. La gnosis es una antigua forma, una antigua herejía que se desarrolló en el ámbito cristiano, aunque no es cristiana como origen, y como gnosis, el género es muy impermeable, es decir, que es muy difícil implantar un discurso racional, un discurso orientado a las ideas y a la verdad para poder modificar ciertos comportamientos. Entonces, este trasfondo gnóstico de la revolución de género debe hacernos entender también que las medidas que actuemos para contrarrestar esta ideología tan fuerte deben tener en cuenta cuál es su origen. Porque el origen de la gnosis, fijaos que la gnosis ha sido para la Iglesia Católica la más grave herejía de todos los tiempos, juntamente con el modernismo. Pero la gnosis significó para la Iglesia Católica incipiente del siglo II y III, ha significado realmente un parásito ideológico, porque carcomía las categorías católicas de encarnación, de alma, de resurrección, para desviar todo un significado de lo que es el lugar del hombre en el mundo. Dicho esto, entendemos la gran fuerza que tiene el género en nuestras sociedades, siendo esta entonces un paradigma de la posmodernidad, de decadencia, hemos dicho, un paradigma de revolución fomentado y promovido por el capitalismo global, y también un brote de gnosis en el siglo XX-XXI, donde esta impermeabilidad de esta ideología demoníaca se hace con una fuerza que nunca se había visto antes. Bien, por esto creo que como católicos tenemos que escudriñar los tiempos y entender los tiempos que estamos viviendo. En ese sentido, las palabras de San Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses, donde se dice que esta bestia odiaba a Dios y todo lo que es objeto de culto y lleva el nombre de Dios, pues vemos como la naturaleza humana sexuada que lleva impresa la imagen de Dios, el sello de Dios de su creación, es odiada por ser tal cual como es, por ser sexuada, y esto es objeto de odio. Bien, dicho esto,
Dicho esto, me gustaría ahora pasar a la segunda parte de esta ponencia, que es para entrar un poco más en lo que es la educación de género y habiendo visto un poco las premisas de esta ideología. Decía antes que el Papa Francisco decía, en Amor y Leticia, que estamos delante de una emergencia educativa. Emergencia educativa tiene que hacernos pensar que no es solo una emergencia en sentido escolar, y que lo es, porque hay una emergencia escolar, evidentemente, pero también es una emergencia educativa en sentido amplio, en todo lo que es educativo, en todo lo que educa a nuestros hijos, a nuestros alumnos. Es decir, que hay un mensaje que se repite continuamente, que es un mensaje que es realmente único, que tiene varios canales de ser difuso. Entonces, ¿cuáles son hoy los canales a través de los cuales nuestros hijos, nuestros alumnos reciben esta cultura que Gramsci decía debía ser impregnada de lucha de clase? Pues la educación que reciben nuestros hijos es evidentemente en la escuela y es en la familia, pero también está en todos los medios simbólicos y culturales a los cuales están sujetos. Y aquí me refiero a lo que es la música que escuchan, a los videojuegos que juegan, a las series televisivas y también al lenguaje que usan. Pues vamos a ver, aquí tenemos, he dicho, 4 grandes ámbitos. Me refiero a la música. La música, me refiero a la música que se escucha hoy, la música que los chicos de 14, 15, 13, 12 años escuchan normalmente. ¿Qué tipo de mensaje se transmite a través de esta música? Pues el mensaje cada vez más es un mensaje de plena promiscuidad, un mensaje de uso del cuerpo que no conlleva ningún tipo de consecuencia. El cuerpo puede ser usado, el cuerpo puede ser moldeado, puede ser empleado a través del uso del mismo, sin que esto conlleve ningún tipo de consecuencia. Y esto lo vemos cada vez más, lo vemos en las redes sociales, por ejemplo, lo vemos en las formas en que los jóvenes tienen de relacionarse, pero la música también es un canal muy importante porque en la música se transmiten mensajes que la persona acepta, interioriza, sin que esto resulte incómodo. Entonces la música, los videojuegos también son un eje muy importante de esta nueva cultura. Los videojuegos también implementan esta ideología de género. Las series televisivas, y más con todo lo que hemos vivido del confinamiento y esta sobredosis de series televisivas que muchos han tenido, pues las series televisivas, si os fijáis, siempre conllevan mensajes. Las series televisivas lo que suelen hacer es normalizar patrones de comportamientos, normalizan, la persona que lo mira entonces se siente identificada y tiene esta mímesis, que ahora veremos qué significa, este contagio, por lo cual se siente identificada por los personajes que están en las series televisivas y también a la vez que normaliza, también anticipa comportamientos. Esta anticipación de comportamientos a través de las series televisivas es un patrón ya muy asentado, muy asentado. Yo haré un ejemplo, que es una serie muy, muy actual, que es la serie Euphoria, que está muy bien hecha, es una serie a nivel cinematográfico muy buena, que sin embargo, pues ya tiene en su interior un personaje que es abiertamente transexual, que es transexual en la vida, y que además consigue, eso es lo curioso, consigue hacer ver todo el dolor que hay detrás de este personaje. Este personaje que sufre profundamente una relación familiar con su madre, en este caso, que la encerró en un psiquiátrico a los 8 años y que finalmente vive su identidad sexual como un conflicto con lo que es su situación familiar. Y por esto yo aconsejo verla, no a través de los más jóvenes, pero a los que son un poco más grandes, esto realmente nos da muchas luces también para entender ciertos patrones que se están implantando.
hay el último episodio de esta serie, que es un extra, donde Julen, que es el personaje principal, lleva 50 minutos hablando delante de una cámara, explicando lo que le ha pasado delante de un psicólogo. Y realmente la profundidad del dolor que hay de esta persona, el sufrimiento que esta persona manifiesta es realmente enorme. Entonces, bien, tenemos música, videojuegos, series televisivas, luego tenemos lo que es el lenguaje que es un eje fundamental, una dictadura del lenguaje, podríamos decir hoy, donde cada vez más tenemos la obligación del lenguaje inclusivo, de un lenguaje que no sea discriminatorio, palabras también que son palabras mágicas, inclusividad, no discriminación, son palabras mágicas en el sentido que obligan a las personas que las reciben a ajustarse a esta medida de comportamiento. Las personas que no se ajustan ya están bajo sospecha. Entonces, el lenguaje también es una forma muy poderosa de vehicular esta ideología de género. Y luego tenemos, evidentemente, las leyes como el proyecto Skolae en el País Vasco y otras leyes que se han ido aplicando a nivel nacional y a nivel autonómico, donde vemos este eje, que es muy claro, donde hay un mensaje que tiene que pasar. ¿Cuál es el mensaje que tiene que pasar a través de esta educación por la música, los videojuegos, las series televisivas, el lenguaje, las mismas leyes que sabemos que dice Aristóteles que están hechas para educar? Y por esto las personas que la cumplen adquieren hábitos. Esos hábitos luego se desimplantan y forman parte de su persona. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se quiere vehicular a través de esta revolución cultural, de esta emergencia educativa? Pues, en primer lugar, que no hay ningún deber para con el cuerpo. El cuerpo es un accesorio. El cuerpo puede ser usado, manipulado, puede ser perfectamente usado para cualquier tipo de cosa sin que esto afecte a la persona en lo que es su búsqueda de la felicidad. De hecho, la felicidad está puesta en el uso del cuerpo. Cuanto más placer, cuanto más ajuste a lo que es la aceptación que se da de mí en la sociedad, es un mensaje que viene promovido continuamente. Es un cuerpo entonces que es cambiable, es maleable. La ciencia hoy permite que los cuerpos puedan ser perfectamente orientados a lo que la conciencia dice, y por esto vemos estas aberraciones como niños de 4 o 5 años en Inglaterra que ya hacen transición de género, donde niños que no se sienten a gusto o no se encuentran conformes con lo que es la identidad asignada a través de sus genitales, puede perfectamente pedir a sus padres, y los padres se ha dictado que deben seguir cada vez más lo que el hijo dice, cuanto más edad, tanto más obligación, deben aceptar esa transformación que debe ser por hormonas que impiden el desarrollo masculino-femenino y finalmente conducen a la futura cirugía para reorientar este género que no se encuentra alineado con lo que es la conciencia. Entonces vemos que hay una idea muy potente por el cual el cuerpo no se corresponde a lo que soy. El cuerpo no soy yo, el cuerpo debe ser reorientado para que se ajuste a lo que soy. Entonces, por un lado tenemos este uso de la ciencia, de la cirugía, para que mi cuerpo se ajuste a lo que soy, ya que la sexualidad intrínseca del cuerpo, los cromosomas, lo que los cromosomas dicen como información genética y los genitales expresan, pues no son lo que yo soy. La naturaleza está mal. Esta idea es profundamente revolucionaria. La naturaleza no me ha dado lo que yo soy y por esto debo yo recrearme. Y esto se acompaña de un sentido de la promiscuidad también muy potente, una promiscuidad que viene fomentada y promovida desde edades muy, muy tempranas, y el canal, creo, por lo cual esta promiscuidad se ve promovida y fomentada
es la pornografía. Hoy en día, daré un dato, el primer acceso a la pornografía se realiza entre los 8 y los 10 años. Esto quiere decir que la violencia de las imágenes que se ven, que se nutren de estos niños, pues marca realmente su desarrollo cognitivo y también afectivo. Por eso la promiscuidad se ve como algo normalizado, algo que debe ser promovido, en cuanto ahí es donde se encuentra la realización de cada uno, la promiscuidad. Luego, otro punto que se quiere vehicular fuertemente es la crítica poderosa a todo lo que es la heterosexualidad, a todo lo que es lo masculino, como causa, tanto lo masculino como la heterosexualidad, de la estructura política y social que tenemos hoy. Entonces, la heterosexualidad se manifiesta como algo tóxico, algo que debe ser modificado, y por esto lo masculino en particular está bajo sospecha, como siempre siendo un potencial violador, un potencial enemigo de lo que es la libertad de las mujeres y en general la libertad de la sexualidad. Entonces lo masculino es el gran objetivo de toda esta revolución cultural, aunque digamos, lo femenino ya ha sido objeto de revolución. Lo femenino es algo más antiguo, más como objeto de revolución, porque a partir de los 70 tenemos ya toda esta revolución de la mujer, donde su vocación a la maternidad, al don de sí, a ser esposa, ha sido revolucionada a través del divorcio y del aborto y de la anticoncepción también como algo muy, muy presente. Entonces, a partir de aquí, de esta promiscuidad, de este uso del cuerpo como algo cambiable, lo que se fomenta es patrones homosexuales, la diversidad sexual, la inclusión de toda práctica sexual como lícito siempre y cuando hay consentimiento. Entonces tenemos una promoción del andrógeno, de la transexualidad, del ajuste de la persona como elemento de libertad para que se ajuste a lo que es su real género, que no coincide con su sexo. Y esto es lo que se promueve en las escuelas, en la música, repito, en los videojuegos, en las series televisivas, lo que se manifiesta en el lenguaje y en las leyes. Este fomento del uso del cuerpo, de la promiscuidad, de la crítica a la masculinidad y el aspecto lúdico también de la misma, ya que tenemos una estructura, según esta ideología, una estructura que se suele llamar patriarcado, muy impropiamente, donde hay toda una estructura de injusticias sociales que se fundamentan en esta opresión por parte de los varones heterosexuales, de la sexualidad polimorfa, de la sexualidad tan cambiante. Entonces, dicho esto, claro, este mensaje cultural que parece de liberación, que parece tan tolerante, en realidad encierra un elemento violento muy grande, un elemento de censura también muy, muy potente, también una intolerancia frente a cualquier tipo de opinión contraria y entonces lo que crea, lo que produce, es un orden muy, muy violento, porque tenemos el patrón, yo lo suelo llamar una tinderización. Tinder, sabes, una aplicación de citas online para citas, digamos, solamente para el objetivo del sexo. Pues la tinderización de la vida social significa que todo lo que es la aplicación donde simplemente se descartan personas como si fueran objetos y se quedan solamente los que se consideran mejores o que gustan, pues esto crea finalmente una tinderización, crea una vida social donde hay una selección sexual feroz y finalmente un acceso al sexo de todo tipo de estructura familiar y social, y esto aumenta evidentemente lo que son los divorcios, aumenta la inestabilidad, aumenta los hijos sin padres, aumenta el aborto, aumenta también la violencia sexual, porque una sociedad permanentemente hipersexualizada
no puede, y más sexualizada de un modo feroz, no puede luego no trasladar este patrón feroz a la vida real. Entonces, tenemos lo que Vittorio Messori suele llamar heterogénesis de los fines. Aquello que parece empezar como algo de tolerancia y de liberación, acaba siendo finalmente un lugar de profunda violencia. Bien, entonces, el objetivo de todo esto, de todo este mensaje cultural, hemos dicho, por un lado es el desarraigo de los niños y para que sean dóciles a la nueva forma de producción y al poder que nos vamos a encontrar. Y finalmente, en segundo lugar, diría yo, una desprivatización de la paternidad. Es decir, que la paternidad está cuestionada profundamente en cuanto a imagen de la paternidad divina. Y por esto, aquellos que deben educar a nuestros hijos ya no son los padres, sino debe ser el Estado. Por esto, todo este mensaje conlleva a dos grandes objetivos. Uno es el desarraigo, en el sentido que hemos visto antes, revolucionarios y en pos del capitalismo apátrida y globalista de la actualidad, y finalmente una desprivatización de la paternidad, donde se cuestiona directamente la autoridad de los padres. Bien, dicho esto, voy brevemente a dar unos medios, aunque sean pinceladas, para contrarrestar esta fuerte oleada de ideología de género. Bien, yo dividiría este apartado en dos partes. Uno es algún tipo de consejo, algún tipo de medio que más bien atañe a lo que son los padres y educadores, y otro lo que son los agentes públicos o cívicos. Entonces me gustaría comenzar pensando en algo, en un patrón literario de Dante, en la comedia, cuando Dante comienza su bajada a los infiernos, Virgilio está a su lado, y Virgilio, cuando Dante se encuentra con dos enamorados que están condenados a las penas del infierno, Dante se encuentra muy conmovido, porque dice, yo podría estar ahí, en esta pena, porque el amor, dice, puede desviarse hasta el punto de hacer el mal. Entonces, Virgilio, cuando se da cuenta de esto, hay un verso muy pequeño donde Dante está muy así choqueado, diríamos, y Virgilio le pregunta, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que piensas? Yo creo que aquí, en este momento, que Virgilio se da cuenta de esta dificultad de Dante, que le ha sido confiado por la providencia divina para conducirlo por el infierno y el purgatorio, Virgilio le pregunta, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué piensas? Creo que es muy necesario para nuestros hijos estar con ellos y saber qué piensan, saber qué es lo que piensan ellos de lo que está pasando, porque es imposible pensar de llevarlos a una burbuja donde no hay ningún tipo de canal donde esto no llegue. Esto está en todos lados. Entonces, saber qué es lo que piensan creo que nos permite saber mucho y poder prever posibles problemas. Estar con nuestros hijos, pasar tiempo con ellos y realmente preguntar como Virgilio, ¿qué es lo que piensas? Luego, otra idea, otros medios para contrarrestar, yo diría que son las familias católicas. Hacen falta familias católicas que estén formadas, familias católicas que sepan lo que está pasando y que tengan muy presente la gran batalla que tienen por delante. Y por esto digo católicas porque familias, digamos, naturales es cada vez más difícil encontrarlas. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque me refiero a lo que Chesterton decía con aquello de quitar lo sobrenatural y solamente quedará lo antinatural. Es muy difícil hoy en día, sin la fuerza de la gracia, poder enfrentar semejante oleada. Entonces, es muy importante esta presencia y también amistad entre familias católicas. Es muy importante para que aquello que nuestros hijos no reciban de nosotros como padres, lo reciban tal vez en forma de consejo, exhortación, por amigos, donde tal vez entra mejor lo que se le quiere decir. Luego, otra cosa brevemente, si queda poco tiempo, limitar el acceso a la tecnología y la educación de la misma, al uso de la misma. Si la tecnología no es neutral, la tecnología es un potencial enorme y es abrir a nuestros hijos a un mundo donde entra cualquier cosa.
entonces tenemos que tener mucho cuidado con la tecnología, con los móviles, con lo que son los chats. Creo que es muy importante limitarlo porque hay una edad que no hace falta la tecnología, no hace falta dar móviles a niños de primaria, de secundaria, de primero de primaria o segundo de primaria, y cada vez más hay niños con móviles, y darle un móvil con 4G a un niño de esta edad significa exponerle a un peligro que no puede enfrentar, y como padres tenemos la obligación de ayudarle en esto, de no lanzarlo a la boca del lobo. Ya vendrá su tiempo, lo que lamentablemente el mundo tiene su inercia. Luego creo que hay que darle a nuestros hijos, como padres, una formación humanística y filosófica importante. Hay que darle buenos libros, hay que enseñarle los clásicos, hay que darle el gusto por el arte inmortal, gusto por lo bello, por lo bueno, por lo verdadero. Creo que es importantísimo, así como es importante darle modelos que nosotros seamos modelos de nuestros hijos, y también darle como modelo los santos a nuestros hijos, modelos que son realmente ejemplos de virtudes teologales, para que ellos se puedan mimetizar con algo distinto de lo que son los patrones de música, videojuegos, series televisivas. Ejemplos de virtudes que son los santos. Pero los padres son los primeros, ¿eh? Los padres no pueden eximirse de esta tarea porque son los primeros modelos que los hijos deben imitar. Luego, muy importante, la relación con lo sagrado. Lo sagrado es todo digamos, es la barrera a lo mundano. Nuestro Señor se enfadó una sola vez en el Evangelio, por lo que sabemos, cuando lo sagrado entró en el templo, cuando lo profano entró en el templo. Pues justamente creo que lo espiritual es una barrera a toda esta mundanidad, a estos mercaderes del templo que quieren influenciar a nuestros hijos y a nuestros alumnos. También quiero dar una mención de lo que es la educación a la afectividad, que es una palabra muy abusada. Me parece que yo tengo una cierta reserva sobre esto. Quiero decir que los primeros deben ser los padres. La primera educación es la socialización con el padre, con la madre. Y por esto nuestros hijos van sí o sí, aunque no queramos, van a reproducir nuestro patrón familiar. Por esto, el modelo de amor que nuestros hijos deben encontrar, lo que llaman hoy afectividad, es el amor de sus padres. Y por esto, el amor hacia el hijo, sí, es el modelo del futuro amor que tendrán en su familia nuestros hijos. El amor de los padres y el amor de los hijos. Confieso algo que siempre digo a mi hija, que es, a mi hija que tiene 10 años, cumple mañana 10 años, le digo siempre que encuentre un hombre, si Dios quiere, que la ame como su padre. Eso es algo muy importante, que nuestros hijos sepan que la medida del amor que tienen que encontrar en su vida es la medida del amor de sus padres. Luego, una cosa más, por ejemplo, darle arraigo a nuestros hijos significa rechazar este nomadismo al cual están sometidos y a darle la forma de encontrar, como decía Rafael Gambra, este gran filósofo, darle el lazo misterioso y cordial con las cosas del mundo. Darle a entender que nuestros hijos van a vivir contracorriente. El mundo que se nos presenta va a ser un mundo realmente cada vez con más censura, cada vez con más dificultad para expresar la verdad, cada vez con más dificultad para decir una palabra verdadera. Como decía Chesterton, llegará un tiempo, decía, que hará falta la espada para defender verdades tan básicas como que esto que hombre y mujer son complementarios. Entonces, esta importancia de saber que vivimos contracorrientes. Luego, la importancia de obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestros hijos deben saber esto, que tienen una misión en la vida, que su misión es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por último, en sentido ya de padres, educadores, que la batalla es una batalla espiritual, ya que es una fuerza demoníaca, como decía el cardenal Sara, la importancia de nuestros hijos de la oración y de los sacramentos, y su oración, la oración de los niños para la conversión de los enemigos de la Iglesia y de los pecadores. Y luego a nivel ya público, ya termino, Carmen, a nivel público,
la batalla sobre el concierto es una batalla ciertamente importante, pero me parece que es una batalla todavía más importante que esta, que es la batalla por tener colegios que realmente sean católicos. Y esta batalla no siempre se ha dado. Colegios católicos que no han dado doctrina católica no se puede permitir, no se puede admitir en el ámbito católico. Hace falta colegios que sean católicos de verdad, y más el concierto. Y finalmente una alianza con todas aquellas personas de buena voluntad que estén dispuestos a defender los asuntos tan básicos de orden racional como es el orden de la naturaleza y el orden sexual. Y con esto acabo, Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias, Estéfano. Es sin duda un tema del que necesitaríamos volver a vernos para seguir profundizando. Tenemos escasamente 10 minutos. Me gustaría hacerte llegar 3 preguntas que las personas que nos escuchan nos han trasladado. Dice un amigo: estoy muy preocupado con las ideas que mi hijo trae del colegio católico al que acude. Tiene que ver con lo que acabas de decir para cerrar. ¿Cómo es posible que la ideología de género haya calado tan fuerte entre los educadores en los colegios católicos? Sí, te lanzo las 3 preguntas seguidas porque quizás tienen que ver, ¿te parece? Sí. ¿Cómo es posible que, siendo tan antinatural y contra el sentido común, la ideología de género pueda estar tan extendida como una cosa normal? Y la tercera y última sería: ¿están todos los ámbitos culturales influidos por la ideología de género? Yo te las repetiré más adelante, pero por si tú pudieras abordarlas juntas. Las he captado. Carmen, yo creo que a nivel de colegios católicos es una gran lástima lo que está pasando de que haya colegios católicos que promuevan esta ideología, porque los padres confían en sus hijos en esos colegios pensando que esto no debería pasar. Sin embargo, pasa igualmente. No en todos, pero en algunos sí que pasa. Entonces, bueno, este padre debería plantearse, ¿no?, dónde lleva a sus hijos, creo, y también plantearse cómo en casa esto se puede contestar. Hace falta, con lo que decías antes, como Virgilio con Dante, ¿no?, preguntarle a nuestro hijo qué es lo que piensas, sacar la pregunta y quedarse con él, pasar tiempo con él, dedicar tiempo. Muchas veces, más que la calidad del tiempo, esto los padres que tienen hijos pequeños lo saben, es más importante la cantidad muchas veces. La cantidad también es muy importante. Entonces, estar con ellos, que ellos sepan que nosotros estamos. En el momento en el cual quieran hablar, nosotros estemos. Porque no sea que no estemos cuando quieran. Entonces, algo no podemos permitir. A nivel católico, repito, es una gran lástima, lo estoy comentando el oyente. Luego, la segunda pregunta: ¿cómo es posible que, siendo tan antinatural, es tan extendido? Pues aquí deberíamos, no sé, pensar, ¿no? Yo creo que hay una fuerza detrás, que es la fuerza del capital, que promueve a través de grandes, ingentes sumas de dinero estas campañas que tanto éxito tienen en la música, en los videojuegos, en los lugares de socialización cultural. Y ahí hay una fuerza. Y luego que, como decía antes, en un mundo donde no hay lo sobrenatural, lo que queda no es lo natural, sino es lo antinatural. Eso decía Chesterton. Entonces, una vez que se han quitado las barreras sakramentales, religiosas, lo que vemos, lo que surge a la superficie, no es lo natural en cuanto tal, sino es lo antinatural. Y la ideología de género es buena expresión de esto. Y luego, como fuerza demoníaca, como la denominó el cardenal Zara, también hemos de entender que en la historia actúan 3 actores, dice San Agustín. Uno es Dios, otro es el hombre y el tercero es el demonio. Entonces, la fuerza de esta ideología nace de esta confluencia de varios factores, ¿no? Y por último, la última pregunta, Carmen, ¿cuál era? Si todos los ámbitos culturales están tan influidos por esta ideología de género. Yo creo que muchísimos ámbitos, los que son más de mainstream, los que son más de orden público, todos tienen más o menos una cuota a esta ideología. Entonces, se pueden encontrar ámbitos donde esto no hay, pero cada vez más vemos que, por ejemplo,
Disney, ¿no? Es una multinacional de dibujos animados que ya está implantando esto. La misma música, Eurovision, ¿no? Pienso en estos espectáculos populares donde la última ganadora ha sido una transexual, una de las últimas ganadoras ha sido una transexual. Entonces vemos que esto está en todos lados. Donde hay espectáculo, digamos así, hay capital y entonces hay financiación de esta ideología y por esto está muy extendida. Esto no es un fenómeno espontáneo. Hemos de entender que esto no es un fenómeno que surge de una cierta espontaneidad, desde lo bajo, desde una reivindicación de abajo, de unas víctimas de la sociedad, sino que esto está totalmente planteado y organizado desde arriba. Lo que sí que usa personas de abajo para poder ser implantado y fomentado, pero no es un fenómeno que nace desde lo bajo, en absoluto. Bueno, para cerrar, gracias por tu intervención, Estefano. Espero que volvamos a vernos con los oyentes. Me gustaría hacer un breve resumen, porque a mí personalmente me interesa, y como es interesante para mí, pienso que puede serlo para todos. Ha hecho Estefano un diagnóstico de cuál es la situación que vivimos, porque él entiende, y lo comparto con él, que es muy importante que entendamos qué es este cambio de época, ¿no? ¿Dónde estamos? Para poder afrontarlo tenemos que entender lo que sucede. Él ha hablado de una ideología, fijaros, no de una naturaleza, de una ideología que afecta directamente y la fragmenta la antropología del hombre. Por lo tanto, tenemos algo más potente, que es que el hombre verdaderamente no es esta fragmentación. Él ha hablado de la necesidad de recuperar la conciencia de que el hombre es una unidad, ¿no? Cuerpo y alma, que el hombre no es solamente un cuerpo. Todos somos este conjunto de exigencias, ¿no? Esta necesidad de expresarnos, de alcanzar la felicidad. Todo por nuestros poros habla de que somos más que esta fragmentación. Es interesante que esta ausencia del conocimiento de cuál es la naturaleza del hombre afecta al modo en que nos miramos y miramos a los demás. Y por esto me parece importante, como has dicho, que estamos en la época del postcristianismo, ¿no? Estamos ya en un momento en el que esto ha dejado de ser algo familiar para nosotros, para nuestros hijos, y ahora lo más inmediato, lo más fuerte es el contexto cultural en el que estamos. Este diagnóstico, que podía parecer desesperanzador, ¿no? Así a simple vista, sin embargo, me parece que cuando tú dices, vale, estamos aquí, pero ¿qué podemos hacer, no? Que es como si dijéramos, ¿dónde está la esperanza, no? Delante de toda de este contexto, de esta ideología que se extiende, ¿no? Y la esperanza está, has dicho, retomemos, ¿no? Retomemos qué es lo que realmente el hombre es cuando dices que los niños hablen con sus padres, que les preguntemos qué piensan. Volvamos a recuperar los adultos la verdadera naturaleza de lo que somos. Es un desafío para los adultos, en primer lugar. Recuperemos las relaciones que nosotros nos han permitido crecer y desarrollarnos. Pongamos en valor los modelos de amor que nos han permitido llegar a donde estamos. Demos la batalla, ¿no? Yo digo, nosotros, y es un ejemplo de estas jornadas, no vivimos solos. Nosotros somos una comunidad, ¿no? Los cristianos somos una comunidad, somos un solo cuerpo. Por eso nos ponemos juntos, como hoy, como estos días, ¿no? En las jornadas, a preguntarnos qué cosas están pasando, qué nos preocupa, cómo podemos afrontarlo. Estefano nos ayuda con su estudio, pero en cada una de las casas están las familias que tienen la experiencia que es más fuerte que la ideología. Entonces, yo querría cerrar apelando a que por qué podemos ser una comunidad, ¿no? Porque nosotros hemos encontrado a Cristo. Y totalmente de acuerdo. Nosotros no tenemos que luchar con un esfuerzo. Nosotros solo tenemos que volver la vista, y cada uno lo hará con libertad, en aquellas relaciones donde Jesús se ha hecho presente y nos ha desvelado que el corazón del hombre solamente descansa en la relación con él. Por lo tanto, tenemos experiencias, entornos, amigos, donde poder recuperar y ayudarnos a sostener esto, que es una historia, es un acontecimiento histórico, no es una ideología, el cristianismo, para combatir con toda la libertad, ¿no? Y con todo el tiempo que el misterio nos dará contra esta ideología. Bueno, te lo agradezco verdaderamente y creo que con los oyentes. Gracias, Estefano. A vosotros, un abrazo.
os agradezco, Carmen, Carmen Velasco, el profesor Estefano Abate. Carmen, te voy a poner algún acento en esas últimas palabras porque hay una capacidad de síntesis magistral, ¿no?, en lo que has expuesto. Y al profesor Estefano Abate por habernos demostrado con esa finura intelectual, la verdad, cómo ha desentrañado los mecanismos de esta ideología perversa que está, como decía al principio, supurando los poros de toda esta sociedad, de todos los mecanismos de esta sociedad, y frente a la cual él no solamente nos ha expuesto cómo se ha ido introduciendo en nuestras vidas, sino que además nos ha propuesto una tarea. Tenemos medios para ello porque tenemos la gracia de combatir el buen combate. Por lo tanto, es una tarea, y como todas las tareas es sugerente, y hay que ir a no demorar la respuesta. La respuesta no admite demoras, porque la tarea es urgente. Así que muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a Carmen Velasco y muchísimas gracias al profesor Estefano Abate.